Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Vamos a poner este tiempo también en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por concedernos estar aquí, Padre, por permitirnos, Señor, tu salvación, hacernos parte de esta redención, Señor, por la fe en tu Hijo Jesucristo. Vamos a meditar en tu palabra, rogamos que sea la voz del Espíritu Santo hablando en nuestro corazón, que podamos comprender, Señor, que fortalecer nuestro corazón, Señor, así caminar en fe, haciendo y creyendo lo que está en tu palabra revelada, Señor. Así que te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, mis hermanos, por favor. Este segmento, hermanos, que tenemos aquí, es la última parte de la oración que el apóstol Pablo hace, dirigida hacia los Efesios. Está pidiendo, hermanos, que la iglesia pueda comprender elementos muy simples acerca de la salvación. Recordemos que los 3 primeros capítulos, hermanos, tienen que ver con temas doctrinales. Lo hemos visto, hermanos, acerca de la salvación, acerca de las riquezas que hay en Cristo Jesús, la sabiduría, hermanos, la gracia. No deja de mencionar la gracia, hermanos, la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario y el objetivo, hermanos, que existe en el plan de Dios con respecto a los gentiles. Entonces, imagínense, Pablo es un doctor de la ley, es el hebreo de hebreos, el fariseo de fariseos, tan celoso de su fe, aventajando a muchos en el fariseísmo. Resulta que llega a la conclusión, hermanos, a la comprensión de lo que está escrito. Y Dios, hermanos, ha establecido precisamente que la salvación también sea para todos, no solo para el judío. Y entonces Pablo se da la tarea de decir, ¿saben qué? Yo fui comisionado no solamente por la iglesia, sino por Dios, por el Espíritu Santo, para ir a predicar a los gentiles. Entonces, recordemos, hermanos, que cuando se le llama, Dios le decía a Ananías, voy a enviarlo a él a predicar a las naciones, va a ir con gobernantes, va a ir con quien no se ha imaginado. O sea, nunca se expresó así, hermanos, de los otros apóstoles. Cuando se da el primer concilio, hermanos, el concilio de Jerusalén, ahí llega la conclusión simple. Nosotros, los que estamos aquí en Jerusalén, nos vamos a dedicar a predicar entre los judíos. Vamos a predicar a la circuncisión. Pero Pablo y Bernabé en ese entonces han sido enviados a la incircuncisión, van a llevar el evangelio y nunca, hermanos, en ese concilio se establece que el gentil tenga que ser anexado a las filas religiosas del judaísmo. Eso no existe en la Escritura. Entonces Pablo sale, hermanos, junto con su equipo de misioneros y comienza a sembrar la palabra de Dios, hermanos, por todo lo que en ese tiempo, hermanos, era el mundo conocido. Y llega, hermanos, por medio hasta predicar a Roma. Cuando él escribe a Roma, recordemos que en su corazón todavía decía que quería ir a predicar. ¿Se acuerdan hasta dónde? España. Él le dijo a Dios, no hubieras dejado que llegara a España, ¿verdad? España conquista México. Imagínense, esa historia hubiera sido bien diferente. Pero creo que, hermanos, Pablo cumplió el propósito de Dios y Dios le concedió un mayor galardón, que es estar en la presencia suya. Así que bueno, hermanos, el trabajo de Pablo queda plasmado hasta nuestros días, hasta nuestro tiempo, que llega la palabra de Dios a nosotros, y siendo, hermanos, pueblo no judío, hemos alcanzado la misericordia de Dios por la fe en Jesucristo. Y lo que hace aquí en este segmento, hermanos, Pablo es orar para que el trabajo que se ha desarrollado de enseñanza, hermanos, no pierda su calidad, que el corazón oyente, el corazón que ha escuchado el mensaje del Señor, tenga la capacidad de comprender la magnitud del mensaje de Jesucristo. Porque quiera Dios, hermanos, que no muy lejano el tiempo, usted se convierta en un maestro de teología sistemática. Imagínense lo que estamos viendo en la escuela dominical, sin ningún contratiempo. ¿Por qué? Porque ese es el ideal. Que lo que hemos aprendido, hermanos, lo podamos llevar, compartir y enseñar para que otros conozcan la verdad de Jesucristo. Mire cómo comienza esta oración. Por esta causa, es esa palabrita, por esta causa, Pablo está diciendo, esta es la razón. Se fija el versículo 1 del capítulo 3, ¿cómo empieza? De la misma forma, por esta causa. Pablo no ha perdido de vista lo que ha estado insistiendo y lo que ahora
Está hablando de un señorío, hermanos, en la vida personal y ministerio del apóstol Pablo. Y explica de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ojo, no está hablando de que Dios es el Padre de toda la humanidad, porque eso es lo que se dice coloquialmente, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. Pero eso lo diría, hermanos, en contra precisamente de toda la enseñanza de la Escritura. Juan 1:12, ¿qué dice? ¿Alguien se lo sabe? Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Pero no está diciendo que toda la humanidad. Entonces sería contradictorio esto. ¿De qué está hablando nuevamente el apóstol Pablo? Está hablando de aquellos que han sido sumados a la familia de la fe mediante Jesucristo. Más abajo lo explica. Pero qué interesante esto. En quien toma nombre, en quien, en Cristo y en el Padre, toma nombre toda familia. Fíjese bien en esto. En los cielos y en la tierra. Dios le decía precisamente Jesús a los saduceos que no creían en la resurrección: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que hay una parte de la iglesia, hermanos, que hoy está gozando en la presencia de Dios. En la eclesiología, ¿se acuerdan cómo le llamamos a ese segmento de la iglesia que está en la gloria? La iglesia triunfante. Ellos ya lograron el objetivo, ya llegaron a la meta, están en la presencia del Salvador. Nosotros aquí tenemos mucho que hacer, pero así lo explica. Entonces, esa familia es la iglesia, la que ya está en la presencia de Dios, y nosotros que estamos en la tierra. Y su oración es esta: para que os dé bien Dios, el Padre, el Señor, conforme a las riquezas de su gloria. Y miren que es basta las riquezas en gloria, pero ¿qué? No que seamos ricos económicamente. ¿Cuál es esa riqueza? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Esta transformación que hace el Espíritu Santo en el creyente. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos, para vivir una transformación genuina? Que el Espíritu Santo esté en nosotros. Y si se fija, tenemos un pasaje totalmente trinitario. Está el Padre, está Jesús y está el Espíritu Santo actuando en el ejercicio de la dinámica de la iglesia. Porque requerimos, hermanos, ¿quién es el que produce en nosotros la transformación, hermanos? ¿Se acuerdan teológicamente? Es el Espíritu Santo. El que toma, hermanos, nuestra vida y comienza a darnos del fruto del Espíritu. Esa es la transformación que hace el Espíritu. Una vez que entendemos el trabajo y obra del Espíritu Santo y estamos en la iglesia, es el Espíritu Santo, hermanos, que nos capacita a través de los dones, de manera que el creyente genuino no solo ha alcanzado salvación, sino que también entiende su responsabilidad. Fíjese bien, aquí dice: para ser fortalecido, para que su vida, hermanos, pueda tener objetividad de ser cristiano. Si no hay una transformación en nuestras vidas, hermanos, no es que el Espíritu Santo no pueda hacer algo, es que no hemos creído en Jesucristo de la manera como debe de ser. Y hemos vivido engañados creyendo que somos cristianos cuando no lo somos. ¿Cómo lo sabemos? A través del resultado, el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Por ahí alguien me decía de una manera complicada, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo no puede hacer algo por una persona, dice nada más esto. Cuando el Espíritu Santo no puede hacer algo por una persona, echamos recursos, como por ejemplo de la psicología, para ayudar a alguien. La verdad, hermanos, eso me impactó mucho porque venía de cristiano. Por lo menos de ser cristiano. La verdad es que sí es sorprendente tomar la Biblia y decir: a ver, muéstrame un solo caso en donde el Espíritu Santo no puede transformar a una persona. Hermanos, eso es ridículo. El Espíritu Santo, hermanos, tiene el poder suficiente, porque es Dios, de transformar cualquier corazón. Entonces, aquí lo que Pablo hace habla de una transformación acerca de la iglesia y cómo la iglesia genuina, hermanos, puede ser usada en fortaleza según el plan de Dios, de la misma forma que el plan de Dios se cumplió en la vida y persona y obra y ministerio de nuestro Salvador Jesucristo. Así que Pablo pide que nosotros, hermanos, como iglesia, podamos ser imitadores de Jesucristo, de bajar la cabeza y decirle a Dios que sea tu voluntad. Hay en los países, hermanos, donde existe todavía un régimen, pues literal, de un rey, Europa, por ejemplo, no en su casa, ¿verdad? Porque usted, mi esposo, mi rey,
¿verdad? Y bien bonito todo, ¿verdad? Pero no. Donde está el rey, ¿verdad? Se ríen las hermanas. Bueno, ok, ¿verdad? Allá en Europa, Inglaterra, entonces, Escocia, están los reyes. No es el rey, hermanos, quien hace la cuestión diplomática con los demás países. No es el rey el que toma esas decisiones. Entonces, usted sabía eso. Es el primer ministro. Tristemente, hermanos, algunos en la iglesia llevamos una situación similar en nuestra vida cristiana. Porque confesamos que Dios es nuestro rey, pero yo soy el primer ministro y yo tomo mis decisiones. Cuando debiéramos hacerlo, hermanos, tal cual lo hizo Jesús. Y mira que es el Señor Jesús diciéndole a Dios que sea tu voluntad. Pablo está pidiendo eso para nosotros como iglesia, que nosotros nos dejemos de esas cosas, hermanos. No somos los primeros ministros. Nuestras decisiones sin Cristo van a ser malas decisiones. Necesitamos entender qué es lo que Dios está diciendo en su palabra, hermano. No es difícil de entender. ¿Saben cuál es la parte difícil? Cuando nosotros demandamos entender el plan de Dios. Señor, quiero que tú me digas qué es lo que va a pasar, con quién me voy a casar, mi matrimonio será duradero, mi trabajo será bendecido. No, pues es que la Biblia no dice eso, entonces como que le dudo mucho. Hermano, Dios no demanda de nosotros el entenderle, demanda creer. ¿Qué era lo que Jesús demandaba de las personas que venían a Él? Fe, solo fe. Y no hablamos, hermanos, de un salto al vacío, un suicidio intelectual, porque voy a confiar en Dios. No, tenemos, hermanos, el argumento bíblico, tenemos el argumento histórico, tenemos el argumento cosmológico. Todo lo que Dios ha establecido se ha cumplido a la perfección. ¿Qué necesitamos entonces? Creer en Dios de la manera que Pablo nos está diciendo que podamos hacer imagen, imitar, ser de la misma forma que Jesucristo. Que la iglesia, la que está aquí en la tierra, hagamos lo mismo. Y seamos de bendición y fortaleza. Mire, dice diciendo en el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esa es la clave, no de la humanidad, del cristiano. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y no está hablando solamente de líneas, del sistema métrico, sino que está hablando, hermanos, de todos los aspectos, que no estemos en duda en ningún área, sino que sea una fe, hermanos, que sea contenida en su totalidad en Dios, que tengamos seamos plenamente capaces para poder entender que sin Cristo, por eso dice que habite Cristo por la fe, es lo que estamos diciendo, que en el corazón podamos estar arraigados y cimentados en amor. ¿Y cómo define la Biblia el amor? Dios es amor. Así que ahí tenemos la clave en todo. No se está apartando de nada, no ha tergiversado el mensaje, hermano. Sigue hablando plenamente de Dios, sigue hablando del Padre, sigue hablando del Hijo y sigue diciendo qué características debe tener la iglesia de una forma, hermanos, en que no se mueva. Por eso emplea, hermanos, los ejemplos de los árboles que están arraigados firmemente. Un árbol, hermanos, que está firmemente arraigado, no se mueve. Los que tienen una raíz muy superficial se caen cuando llegan los vientos. Lo mismo dice, hermanos, cimentados, habla de una edificación con un buen cimiento. Donde no hay cimiento, hermanos, esa construcción se va a caer. Es frágil. Así que por eso dice, una vez que tenemos esto bien claro, podemos nosotros, hermanos, ahora ser capaces de comprender todos los aspectos, cualquier duda disipada en Cristo. Existe un árbol, hermanos, muy interesante en su raíz, no sé si lo conozcan, el árbol de la secoya. No es aquí oriundo de México, pero lo que hace famoso este árbol, hermanos, es que van creciendo en línea y son enormes. Pero lo que hace característico, hermanos, es su raíz. Porque además de ser muy profunda hacia abajo, se caracteriza por abrazar al árbol que está junto. Y así se van abrazando uno a otro el árbol, de manera, hermanos, que no es posible que un árbol de ellos caiga, porque los demás lo sostienen. La idea que Pablo da de estar arraigados es similar al árbol de la secoya, que podamos, hermanos, como iglesia sostenernos en amor. ¿En cuál es el principio del amor? Dios, en la enseñanza
el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Así que Pablo está insistiendo, esto, hermanos, no es un llamado de atención, es una oración. Yo le pido a Dios que la fe esté en ustedes, que estén cimentados, que se sostengan, que cuando venga el viento y quieran moverlos, ustedes estén firmes para que ustedes puedan responder. Si se trata de responder, dice aquí precisamente de los elementos, anchura, longitud, profundidad, altura, ustedes sepan responder. Que seamos capaces de comprender el plan de Dios y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios, y conocer el amor de Cristo. Esa es la característica de la iglesia. No existe la iglesia perfecta, hermanos. No lo hay. Si ya oído ustedes el dicho, ¿verdad? Y si sale a buscar la iglesia perfecta y la encuentra, siempre se nos dice ¿qué? Que no nos metamos, ¿verdad? Porque la vamos a echar a perder. Así que no existe aquí en la tierra la iglesia perfecta. Pero existe la iglesia, hermanos, que intenta imitar al autor y consumador de la fe. Existe la iglesia sana, que predica la palabra de Dios. Existe la palabra, hermanos, en cada corazón, amor, como lo enseña la Biblia, de tal manera que sea una iglesia que se caracterice precisamente por comprender el amor de Cristo. Y dice que excede todo conocimiento. No tenemos idea, hermanos, la definición de amor que da la Biblia es sublime y no alcanza a ser explicada en palabras humanas. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Y si le preguntamos a la gente hoy en día qué es el amor, luego se van al enamoramiento. Son las maripositas que hay en el estómago cuando ve a la persona que me gusta. Y no se trata de eso. Hermanos, esos son resultados de una química que existe, un deseo y una libre voluntad que Dios nos dio para hacia alguien. Pero la definición de amor, hermanos, va más allá. Y Pablo dice que excede a todo conocimiento. Y de ese conocimiento, hermanos, podemos estar nosotros convencidos, porque cuando llegamos a esa conclusión, dice Pablo, estamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y una persona que, hermanos, entiende la plenitud de Dios en su vida, puede confirmar lo que Pablo dice en Romanos: ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo porvenir, ni jueces, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios. Esa convicción es de la que Pablo dice: una persona que tiene esa plenitud comprende lo que es el amor de Dios. Y aquí pide, hermanos, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Le pide al Señor a aquel que es poderoso. Solo hay uno que es poderoso. No hay otro, no hay dos. Hermanos, el diablo no es poderoso. Es peligroso. Pero jamás en la Biblia encontramos que el diablo sea un rival para Dios. Claro que no. El diablo llega y se postra ante Dios. Si usted ha leído el libro de Job, y le entrega cuentas, le entrega su bitácora. Esto es lo que he hecho, Señor. Aunque no le agrade, tiene que ser. Así que esta parte, hermanos, solo hay uno. ¿Y qué es lo que la iglesia le debe caracterizar con respecto a aquel que es poderoso? Y dice, es su poder que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos, hermanos. Esta es la convicción de fe, que lo que Dios, hermanos, decida con respecto a nuestras necesidades y peticiones y circunstancias, Él puede hacerlo, hermanos, de una manera gloriosa, grandiosa, de lo que le pedimos o entendemos. Hermanos, tal vez no entendamos la voluntad de Dios aquí en la tierra. Es tan perfecta, es tan maravillosa, que difícilmente pudiéramos tener una explicación lógica, humana, para todo lo que Dios hace. Nos basta con entender lo que dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Y cómo explicamos el orden que hay? ¿Por qué la Tierra no ha salido disparada alrededor, hermanos, del universo? Es una órbita, es un curso que alguien trazó. Incluso, hermanos, en la misma ciencia existe el principio, hermanos, de la primera causa. Si usted no sabía, en física se le conoce así. ¿Y qué es ese principio de la primera causa? El origen de todo.
Aún la ciencia afirma que el universo tuvo forzosamente que tener un origen, no ha existido de siempre, tuvo un origen. Aunque quieran cambiarle de nombre, hermano. La Biblia dice en el principio creó Dios, punto. Ahí está la clave. Y la ciencia confirma que todo tuvo un inicio. Así que Pablo nos está hablando de la grandeza que hay en Dios y de las cosas que a lo mejor nosotros no lleguemos a entender. Pero dice, es el poder que actúa en nosotros simplemente porque hemos creído en Jesús. Porque el Espíritu está transformando nuestro hombre interior y porque estamos sujetos a la voluntad de Dios. Eso, hermanos, es un cristiano genuino. Pero ¿qué es lo que le pide con respecto a algo que es poderoso? Que la iglesia se caracterice por ello. A Él, o sea, darle la gloria, a Él sea la gloria. Miren dónde dice. ¿En dónde? En la iglesia. Hermanos, nosotros somos la iglesia, recordemos, no estamos hablando de este edificio. Estamos hablando de lo que somos nosotros, la iglesia somos nosotros. ¿Y quién es el que debe ser glorificado en la iglesia? Solo Cristo. El que estuvo en la cruz fue Él. El que compró la iglesia es Él. El que pagó por la iglesia es Él. El dueño de la iglesia es Él. ¿Quién debe recibir la gloria? Él. Ahora, lo interesante, bueno, ya cantamos himnos y estamos aquí reunidos, ¿verdad? Pero el lunes no estamos reunidos. ¿Será que Dios siga siendo glorificado por su iglesia? Sí, debe ser glorificado. Ahí es donde usted trabaja, usted en la iglesia. Siga glorificando a Dios. Ore a la hora del almuerzo. Dé gracias por su jefe. Digan al final, Dios le bendiga a sus vecinos. Dígaselo fuerte, Dios le bendiga a sus compañeros de trabajo. Porque Dios debe ser glorificado por los labios y el corazón del creyente. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Él es el que hace esto en nosotros. Y mire, dice, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Esto, hermanos, es una hipérbole de decir siempre. ¿Cuántos años de vida le quedan aquí en la tierra, hermanos? No sé. Pues esos años que usted no sabe cuántos, vívalos para la gloria de Dios. Siga hablando del Señor, siga bendiciendo a Jesús, siga dando testimonio de la obra del Espíritu Santo en usted. Y sígale hablando a la gente. Hay un lugar en el que gente como yo, pecadora, necesitada, buscamos a Dios y Él está con nosotros. Aquí nos reunimos. Sigue invitando a gente. Tal vez algún día llegue y alcance el misericordia. Sea por los siglos de los siglos. Y termina con el hebreo, amén, significa así sea. Así sea, hermanos, que la oración del apóstol Pablo por los Efesios, que es vigente, hermanos, sea también por cada uno de nosotros que conformamos hoy. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Admitimos, Señor, y reconocemos que algunos tal vez seamos más trabajosos, Padre, por nuestro carácter, por nuestras dudas y temores. Pero nada puede ir contra tu palabra, Señor. Sea entonces hecha tu voluntad en nosotros, y aún a pesar de nosotros, mi Dios, para que cada uno de nosotros, mi Dios, salgamos de aquí glorificando tu nombre, estemos aquí presentes glorificando tu nombre y vivamos todos los días glorificando tu nombre. Somos tu iglesia, Señor. Toma entonces nuestras vidas y sea hecha tu voluntad en cada uno de nosotros. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.